El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un golpe al freno del cambio climático. Derogó el fundamento científico del peligro de los gases de efecto invernadero. Trump argumenta que la legislación climática es un gran obstáculo en la recuperación económica de los Estados Unidos. Se trata de un cambio de paradigma inédito que va a acelerar la salida definitiva de los Estados Unidos de la diplomacia climática. Soy Jenny Pérez, aquí Marlene para Deutsche Welle. Destacamos. Trump cumple con lo anunciado. La Agencia de Protección Ambiental eliminó la constatación de peligro que servía de sustento legal a las restricciones de emisiones contaminantes. La medida ha sido fuertemente rechazada por grupos ambientalistas. La administración Trump anuncia el fin del despliegue de agentes migratorios del ICE en Minnesota. El denominado zar de la frontera, Tom Homan, dijo que sus agentes se retirarán porque este sábado ya está libre de delincuentes. El Parlamento venezolano aplazó el debate de un proyecto de ley de amnistía promovido por el nuevo gobierno chavista. Este anuncio de última hora llega en medio de una movilización nacional para exigir la liberación de todos los presos políticos. Finalmente, y como se esperaba, el presidente Donald Trump derogó finalmente este jueves la principal legislación contra el cambio climático. Con esto, Trump confirma una medida que había prometido desde su campaña electoral en el año 2024. Y en palabras de él, el dictamen de la época del gobierno de Barack Obama y que imponía restricciones medioambientales no tenía ninguna base fáctica ni legal, dijo Trump. Esta decisión de la administración Trump también supone un revés para los científicos y defensores del medio ambiente, pues Estados Unidos es uno de los principales emisores de sustancias contaminantes según Naciones Unidas. Desde la Casa Blanca se afirma que con la revocación de esta medida, el pueblo estadounidense ahorrará $1.300 millones en regulaciones. Vamos a encontrar en directo con las reacciones a este titular al periodista José Díaz Briceño en Washington. José, muchos saludos. Y bueno, Trump revoca la legislación clave contra el cambio climático en Estados Unidos. Entre otras cosas, termina con la ley de emisiones para vehículos verdes eléctricos. ¿Qué otras implicaciones inmediatas se prevén? Así es, la eliminación de esta piedra angular sobre la que están basadas todas las legislaciones sobre cambio climático en Estados Unidos tendrá un impacto real. Grupos ambientalistas calculan que alrededor de 18,000 millones de emisiones de gases contaminantes estarán llegando a la atmósfera dada esta eliminación por parte de la administración Trump. Y sin embargo, como bien decías, el impacto inmediato es para eliminar cualquier tipo de regulación sobre gases invernadero para los vehículos, pero la siguiente etapa sería básicamente preparar el terreno para eliminar los estándares para cualquier tipo de emisiones en lugares estacionarios que produzcan este tipo de gases. En específico, se habla de plantas productoras de electricidad, así como instalaciones de la industria petrolera. Todo esto obviamente ha sido empujado por décadas por un pequeño grupo de activistas conservadores y negacionistas del cambio climático que ven ahora, estando en el poder, pues cristalizado su sueño. José, y debido a la envergadura de esta decisión, ¿se prevé entonces o se da por descontada la judicialización de la decisión de Trump? Se prevé que inmediatamente grupos ambientalistas, pero más importantemente los estados de Estados Unidos que están preocupados por el medio ambiente presenten algún tipo de denuncia inmediatamente ante las cortes estadounidenses. En particular se habla de California. Su gobernador Gavin Newsom ya dijo en un pronunciamiento que estarán preparando una apelación. Recordemos, California es la cuarta economía más grande del mundo y aquí en Estados Unidos es considerada la conciencia ambiental del país. No solo el estado de California estaría buscando revocar esta decisión de la Agencia de Protección Ambiental, sino también empujar, por otro lado, sus propios estándares de emisiones para vehículos que son los afectados inmediatamente por la decisión de hoy de Trump. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y en otro tema, el conocido como zar de la frontera del gobierno de Estados Unidos, Tom Homan, ha anunciado el fin del despliegue a gran escala de agentes migratorios en Minnesota al afirmar que este ya no es un estado que ampara a delincuentes. La operación Metro Surge
motivó el envío al mes pasado de unos 3.000 agentes armados del ICE a la ciudad de Minneapolis. El despliegue se caracterizó por detenciones masivas y desencadenó protestas generalizadas. 2 estadounidenses perdieron la vida por disparos de los agentes. Y ante rumores de que la administración Trump cedió a la presión pública, el zar de la frontera, Tom Homan, reafirmó con énfasis el firme compromiso con la política migratoria de la Casa Blanca. Vamos a escuchar. Aquellos que dicen que estamos renunciando a la aplicación de las leyes de migración o la promesa de deportaciones masivas simplemente se equivocan. Miren los datos. En el primer año del presidente Trump ha habido un récord de detenciones y deportaciones y continuaremos con ese esfuerzo. Priorizar las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional no significa que nos olvidemos de todos los demás. Tomaremos medidas contra todos los demás. Eso es un hecho indiscutible. Y vamos al lugar de los hechos a conectar en directo desde Minneapolis con el periodista Alejandro Orozco. Alejandro, muchos saludos y bueno, decíamos, se retira el ICE de Minneapolis, pero lo hace por haber cumplido sus metas, como dice Tom Homan, o por la presión social y política, o acaso ambas. ¿Qué se comenta y a dónde estás? Bueno, Jenny, gusto saludarte. En realidad son varios factores. Mira, uno y que puede ser el principal es que mañana se va a votar en el Congreso de los Estados Unidos el presupuesto de la Agencia de Seguridad para todo el próximo año. Este presupuesto es lo último que se quedó del presupuesto de egresos. Si los senadores no están conformes con lo que está presentando el Departamento de Seguridad Nacional, lo dejarían sin presupuesto. Tienen un guardadito, pero no alcanzaría para gran cosa. Entonces, este es un gesto de la Administración Federal mostrando que pueden bajarle un poquito el nivel a este operativo, que lo que provocó aquí en las Twin Cities sobre todo fue la molestia por la forma en la que se llevaba a cabo. Muchas administraciones han llevado a cabo deportaciones, pero esta forma de hacerlo, agresiva, notoria, visible, eso no se había visto y eso es lo que provocó el malestar de la gente. Entonces ha habido varias situaciones, entre ellas el de la muerte de 2 personas, la captura de periodistas como si fuesen criminales y el procesar a manifestantes como si fueran terroristas. Todo eso han dado marcha atrás y también a la cantidad de elementos federales de inmigración que hay en esta zona. No se van a ir por completo, pero se van a ir algunos. Alejandro, y en números, ¿cuál es el balance que se hace de estas semanas de pulso político y también de violencia en las calles de Minneapolis? Mira, en cuanto a la violencia, no ha sido tan significativa la baja. Lo que sí te puedo decir es que la economía de la región se ha visto muy afectada. Son muchos los negocios que han tenido que cerrar. Hoy se está anunciando un presupuesto muy importante para apoyar a los pequeños negocios, porque muchos de ellos tuvieron que cerrar las puertas, como lo hicimos en la pandemia. Entonces, el ambiente es de pesadumbre. Económicamente está agobiada la gente, también anímicamente. Hay personas que, reitero, como en la pandemia, no han salido en casi 2 meses de su casa por temor a ser capturados y deportados. Entonces ese ambiente está. La noticia esta de Tom Homan de esta mañana se toma con cierto recelo por parte de la comunidad. Llaman a no echar las campanas al vuelo hasta ver que realmente haya bajado, porque hoy en este momento nos han reportado aquí a nuestras instalaciones la presencia de operativos como se daban en días anteriores. Y principal titular aquí en Europa porque los ministros de defensa europeos se reunieron en Bruselas para debatir la misión Centinela del Ártico, destinada a reforzar la presencia de la OTAN en Groenlandia. Washington, recordemos que denunció la falta de acción de Europa ante lo que interpreta como amenazas de parte de Rusia y de China en el Ártico. Además, varios Estados miembros de la OTAN, entre ellos Alemania y Reino Unido, han anunciado aumentos en el gasto de defensa. Los aliados restan importancia a las preocupaciones de que Washington se esté retirando del liderazgo de la OTAN, la mayor alianza militar del mundo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, no asistió a la reunión y estuvo representado por su antiguo adjunto Edward Colby. La periodista María García Sornosa nos resume las implicancias de esta jornada en Bruselas y la estrategia de los socios de la OTAN frente a Estados Unidos en cuestiones, decíamos, tan delicadas como la seguridad de Groenlandia. Escuchemos.
Lo cierto es que hoy hemos visto una cumbre de la OTAN muy distinta a las anteriores, marcadas por la tensión y los reproches. Una de las más importantes en los últimos 15 años. Ha llegado a reconocer Mark Rutte, el secretario general, en rueda de prensa. Y es que hoy aquí en Bruselas, Estados Unidos y Europa han celebrado un cambio de mentalidad, una presencia y unos presupuestos más equilibrados que hacen de la Alianza Atlántica cada vez más europeizada, lo que Estados Unidos siempre ha querido. Sin embargo, el gran anuncio ha sido el lanzamiento de la misión Centinela del Ártico, que poca duda cabe tiene por objetivo apaciguar las ansias de Donald Trump sobre Groenlandia, aunque aquí intentan redirigir el debate y asegurar que la operación responde a la creciente amenaza de Rusia y de China en el Ártico. La misión todavía tiene unas competencias limitadas de vigilancia y de coordinación. Está por ver qué países contribuirán y con qué activos, aunque aquí insisten que en ningún caso se pondrá en riesgo la ayuda a Ucrania. Y en aquella reunión también se trató la situación de la guerra en Ucrania y también los presupuestos, porque los aliados de Kiev han anunciado una nueva financiación de cientos de millones de dólares para suministrar armas estadounidenses a Ucrania. Y esta ayuda consistirá en armas, en municiones, sistemas de defensa antiaérea y formación para el ejército ucraniano. Bueno, mientras tanto, 2 personas han muerto en el este del país tras un nuevo ataque ruso contra instalaciones energéticas. Cerca de 300.000 personas en la ciudad de Odesa se encuentran sin electricidad ni agua. Otras 2 personas también resultaron heridas en la capital, en Kiev. Y tomándole el pulso la situación en terreno está la periodista Carolina Chimoy, enviada especial de Deutsche Welle a Kiev. Carolina, muchos saludos. ¿Y cuál es la situación ahora mismo tras esa nueva ronda de ataques? Sí, exacto, Jenny. Hemos estado viviendo varios ataques intensos en los últimos días. Las ciudades más afectadas son, como bien decías, Kiev, donde me encuentro ahora, como también Dnipro y Odesa. Esto ha causado aquí en Kiev 2 muertes y varias decenas de heridos. Y además, claro, ha afectado la electricidad. Hay cientos de miles de personas en el país sin electricidad, sin calefacción, considerando que estamos en temperaturas bastante bajas. Este es uno de los inviernos más crudos en el país. Es importante recordar que los ataques rusos se dirigen principalmente contra infraestructura energética, causando así estos cortes de luz y de agua en parte también y de calefacción. Ucrania, por su lado, también ha respondido atacando refinerías rusas y tratando de frenar así también la producción de armamento, tanto de defensa como de ataque. Carolina, y ayer el Parlamento Europeo aprobaba un paquete de 91 millones de dólares, uno de las más grandes ayudas a Ucrania sin los Estados Unidos. Ucrania que se va a también concentrar para este y próximo año. ¿Cómo va a distribuir Ucrania estas ayudas? Exacto, Jenny. 60.000 millones de euros de este paquete, que por cierto es un préstamo que Ucrania tendrá que pagar en algún momento. Se supone que devolverá el dinero a la Unión Europea cuando reciba ayuda de Rusia para reparar el país una vez termine la guerra. Esa es la esperanza, pero Ucrania no pagará intereses en base a este préstamo. 60.000 millones de este monto están destinados a la producción armamentística y también a la compra de armamentos. La condición es que se compre armamento de defensa, sobre todo de países de la Unión Europea o también aliados como Noruega, Suiza, Islandia, pero no de otros países. Los otros 30.000 millones, Jenny, están destinados para la macroeconomía ucraniana. Este es un país, claro, en guerra y por ende altamente endeudado. Entonces eso está destinado sobre todo para poder continuar pagando los servicios públicos, así como también la administración pública en el país. Carolina Chimoy, muchas gracias. En Kiev. Y cambiamos totalmente de frente y de asunto de economía y finanzas. Nos va a hablar mi colega Belén Palancar. Muy bienvenida, querido. Gracias, Jenny. Pues sí, nos vamos a Estados Unidos porque allí Gail Slater dimite como jefa de la división antimonopolio del Departamento de Justicia del país. Su salida se produce en medio de presiones lobistas vinculadas a la Casa Blanca y en un momento crítico para uno de los casos antimonopolio más mediáticos del país. Y es que el Departamento de Justicia se prepara para iniciar en marzo el juicio contra el gigante de los eventos en vivo, Live Nation Entertainment, y su filial Ticketmaster. Ambas empresas están acusadas de operar
Un monopolio ilegal que encarece las entradas y obliga a centros de espectáculos a firmar contratos exclusivos. Slater defendía una estrategia agresiva y presionó para llevar el caso a juicio, pero altos funcionarios negociaron con la compañía sin su supervisión, generando fuertes tensiones internas. Nos vamos con Ana Nieto, nuestra analista en Nueva York, para comentar esta dimisión. Ana, la marcha de Slater no ha sido la única de este departamento. ¿Qué ha pasado en esta división del Departamento de Justicia? No, no ha sido la única, es solo la última. La Casa Blanca le ha pedido que dimita y lo ha hecho de un puesto para el que fue propuesto por el presidente y confirmada por el Senado. Esta semana también ha dejado el departamento el jefe de litigación, Mark Hammer, que era el que supervisaba el caso Live Nation. Y el año pasado otros 2 fiscales fueron obligados a dejar sus puestos tras el cierre de un acuerdo extrajudicial que permitió que Hewlett Packard comprara Juniper Networks. Fue un acuerdo extrajudicial que estaba muy contestado dentro de este propio departamento, que dejó muchísimos sinsabores y que de hecho todavía sigue estando investigado por un juez. Slater y su equipo ha querido aplicar con disciplina las regulaciones antimonopolio, pero fuentes del Wall Street Journal señalan hoy que ha habido muchas tensiones con abogados y lobistas cercanos a Donald Trump y su familia y que representan a empresas susceptibles de caer bajo la supervisión de esta división dentro del Departamento de Justicia de Pam Bondi. Uno de los fiscales despedidos el año pasado, de hecho, dijo al Congreso que los lobistas buscan influenciar sus casos fuera de este departamento y que podrían terminar con Slater, como ha pasado. Y Ana, ¿qué casos tiene ante sí este departamento? Pues el caso más importante de forma inmediata es el de Live Nation, un juicio que comienza el 2 de marzo y al que es una empresa al que se le acusa de monopolizar el sector de eventos en vivo, como comentabas. La demanda de la División Antimonopolio y de varios estados pide que se segregue la subsidiaria de ventas de boletos de conciertos y eventos, Ticketmaster. Live Nation ha tratado de llegar a un acuerdo extrajudicial y los estados y las lobbies que le han representado estaban muy cercanos. Han trabajado 2 figuras muy cercanas a la administración de Trump en su primer mandato. También hay casos e investigaciones sobre, por ejemplo, empaquetadoras de carne, Apple, Visa, y esta división tiene también ante sí el caso de la compra de Warner Brothers por parte de Netflix o por Paramount Skydance, que todavía hay algún problema con esta compra, que es para que se termine, y tanto las empresas como Netflix como Paramount Skydance han acudido muy frecuentemente a la Casa Blanca para defender su posición de compra ante Warner Bros. Pendiente, como siempre, de la actualidad estadounidense. Ana Nieto, muchas gracias. Gracias, Belén. Otro asunto del día, Europa mueve ficha. La economía del bloque se enfrenta a la presión de China y al proteccionismo cada vez más duro de Estados Unidos y ahora busca una nueva estrategia para no quedarse atrás. El debate está sobre la mesa en una cumbre celebrada este jueves en Bélgica, donde los líderes europeos intentan acercar posturas. Alemania y Francia han querido escenificar unidad. El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, hablan de avances, pero las diferencias son evidentes. Merz apuesta por una amplia desregulación, mientras que Macron, por su parte, aboga por dar preferencia a las empresas europeas en las licitaciones y por la emisión de nueva deuda común de la Unión Europea, conocida como eurobonos. La clave para Europa es mejorar la competitividad. Hoy nuestra reunión se centra en la competitividad. Tenemos una prioridad clara: fortalecer el crecimiento económico en Europa. Esto es esencial para nuestra prosperidad, para crear empleos de calidad y para sostener nuestro modelo económico y social. Hasta aquí la economía del día, pero seguimos ahora en la región con más temas. Jenny. Así, Belén, nos vamos hasta Caracas porque allí el Parlamento venezolano ha aplazado la aprobación de la ley de amnistía que se estaba discutiendo hoy en segunda instancia y que fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Bueno, la ley está llamada a liberar a presos políticos detenidos desde el año 1999, cuando comenzaba el chavismo. La iniciativa ya estuvo con la aprobación en primera discusión y pasó, por lo tanto, por consultas con familiares y organizaciones civiles, pero no está exenta en todo caso, pese a ello, de las críticas.
Defensores de derechos humanos advierten que el texto limita los periodos políticos incluidos, excluye a militares y exiliados y dejaría fuera delitos graves como violaciones de los derechos humanos. Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ciudadanía venezolana había recuperado sus libertades. Los familiares de presos políticos que siguen en la cárcel y las personas liberadas en Venezuela lo viven de manera diferente más de un mes después. Ángel Godoy fue encarcelado por escribir columnas que irritaron al gobierno. Pasó por el helicoide, prisión de Caracas que simboliza la represión. Salió el pasado enero tras un año entre rejas, pero denuncia que sigue sin recuperar la libertad plena. En caso, te digo que fui liberado con medidas cautelares sustitutivas de libertad, medidas cautelares, no puedo salir del país, tengo que presentarme en el Tribunal Primero de Terrorismo cada 30 días, es decir, es una libertad condicionada y mientras no sea una libertad plena para quienes no hemos cometido ningún delito, pues la ley de amnistía, si no contempla eso, pues flaco favor le vamos a estar haciendo a este proceso de reconciliación social. Los militares son uno de los colectivos afectados por la represión. Raúl Isaías Baduel es un ejemplo. El exministro de Defensa de Hugo Chávez falleció en prisión en 2021. Su hija exige ahora la liberación de su hermano, también encarcelado, y duda de la ley de amnistía impulsada por el oficialismo. Quien ahora está en el rodeo 1 desde hace casi 2 años, pues viviendo lentamente lo que es la tortura de ese lugar. Las expectativas que nosotros como familiares tenemos con respecto a la ley, pues en realidad es una incógnita. Nosotros no hemos sido tomados en cuenta como comité de víctimas para conocer sobre el proyecto y saber de qué se trata. Simplemente estamos haciendo una exigencia real y es que se liberen a todos los presos políticos. No ha cambiado nada, aquí lo que se están es liberando presos, están encarcelando presos, pero aquí no ha cambiado nada, aquí se sigue persiguiendo todos los días. Es más, todo el mundo todavía tiene miedo de decir cosas porque te persiguen por tu pensamiento, por tu manera de ser. La amnistía impulsada por el chavismo excluye a procesados y condenados por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio, corrupción o tráfico de drogas. ONGs y familiares de presos temen que las prisas por aprobar la ley mantengan en prisión a personas encarceladas por motivos políticos. Muy sorpresiva fue esa noticia del aplazamiento de la ley de amnistía y por eso queremos conectar en Caracas con la periodista Elizabeth Hostos. Elizabeth, muchos saludos. ¿Y por qué finalmente ha sido aplazado el debate de la amnistía? ¿Pudo más acaso la demanda de las calles o la presión de los Estados Unidos? Hola Jenny, un cordial saludo para ti y tu audiencia. Sí, en efecto, sorpresivamente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, decidió suspender el debate de la ley de amnistía. Habían sido aprobados 6 artículos y en el artículo 7, en donde se señalaba que los eventuales beneficiarios de la ley tenían que ir ante la justicia, ante los tribunales. Esto generó mucha polémica en la Asamblea y Rodríguez repentinamente suspende el debate. Pero obviamente, Jenny, tiene que ser respuesta de la presión de la calle, los venezolanos exigiendo la salida de los presos políticos de las cárceles y el gobierno de los Estados Unidos, porque en otro momento el oficialismo aprueba cualquier ley porque tiene amplia mayoría en el Parlamento, Jenny. Elizabeth, hablemos por favor de la movilización nacional para presionar la libertad de todos los presos políticos, como se dijo, y también sin restricciones. ¿Qué resultó acaso esta jornada de movilización de hoy? Sí, esta jornada convocada principalmente por el movimiento estudiantil abarcó 16 estados y se expresó la voluntad de los manifestantes en cuanto a apoyar la liberación de los presos políticos. No hubo ningún tipo de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden público. Se efectuó en sana paz y en todo caso los manifestantes han señalado que seguirán presionando en las calles en los próximos días para que se apruebe una ley de amnistía que realmente perdone a los venezolanos que están incursos en delitos políticos según el gobierno bolivariano. Jenny. Elizabeth Hostos, muchas gracias en Caracas. Gracias a ti, Jenny. Y ya nos anticipaba nuestra corresponsal en Caracas, esta ha sido una jornada principalmente para hacer 2 demandas. Por un lado, exigir la liberación de todos los presos políticos y por otro, que ésta sea sin restricciones. Vamos a escuchar algunas de las voces de hoy
en la movilización en Caracas. Después de un periodo marcado por el temor a la persecución política, los estudiantes venezolanos vuelven a marchar por las calles del país, exigiendo ser incluidos en el debate por la ley de amnistía. Hay brotes de libertad, hay brotes de transición, hay brotes de liberación de los presos políticos y hay brotes de una nueva Venezuela. Desde la captura de Nicolás Maduro a principios de año, el país vive con la incertidumbre del cambio dentro de la permanencia del chavismo, pero muchos tienen la sensación de que algo puede cambiar en el país. En Venezuela el 3 de enero se fracturó algo y hoy los jóvenes estamos en la calle y hoy no nos para nadie. En la manifestación, con motivo del Día Nacional de la Juventud, muchos aseguran haber perdido el miedo y reclaman democracia. Hoy estoy aquí, no tengo miedo ni no estoy aquí porque me pagaron. Nadie está exento del miedo, pero te voy a decir algo, más miedo nos da no vivir en democracia y seguir viviendo bajo este sistema que ha destruido al país. Mientras el Parlamento venezolano postergó el debate final sobre la amnistía, el liderazgo juvenil se activa en varias ciudades, exigiendo libertad en su nación y la de todos los presos políticos. Y en otras noticias del día, un tribunal de Guatemala otorgó este jueves arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, preso desde el año 2022, por causas pendientes por la Fiscalía de ese país. Esa entidad es dirigida por el fiscal Consuelo Porras, una jurista sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción. Zamora, de 69 años y fundador del extinto diario El Periódico, ha pasado 1.290 días preso por supuesto lavado de dinero y falsificación de documentos, cargos que no han sido probados en su contra. Organismos internacionales y de derechos humanos consideran el caso un montaje para silenciarlo por sus reportes sobre corrupción del anterior gobierno de derecha y por sus críticas a la fiscal Porras. El deporte y la política chocan en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Italia. Un atleta ucraniano ha sido apartado de la competición por una polémica sobre la utilización de su casco. El piloto de skeleton, Bradislav Herashkiewicz, estuvo utilizando este casco en los entrenamientos en el que aparecen fotos de atletas ucranianos fallecidos durante los ataques de Rusia. El Comité Olímpico Internacional le pidió que no lo llevara en la competición porque lesionaba el principio de neutralidad dentro de las competencias, pero él se negó. Es un hecho además que ha sido fuertemente rechazado por el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Bueno, con esto nos despedimos y agradecemos como siempre su sintonía y confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.